Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a marcar nuestro cronómetro para comenzar estos minutos de comentario referidos a un tema muy interesante que comenzamos la sesión pasada. Se refiere al humanismo, el renacimiento y hoy vamos a agregar algunas nociones de lo que fue el renacimiento científico. Como siempre, esperando que se cuiden mucho, que estén todos bien, los abuelitos, los papás, ustedes todos colaborando, manteniéndose protegidos en casa. Este comentario, chiquillos, chiquillas, de amigos de distintas partes, tiene que ver con lo que yo quiero denominar como una apertura. ¿Bien? Es una idea de cómo el pensamiento va cambiando. De una u otra manera, el humanismo, la mejor manera de estudiarlo es leer a los grandes clásicos. Y el Renacimiento, lo dije la vez anterior, sin lugar a dudas, es el mejor modo de estudiarlo, es viendo las obras, analizándolas, conociéndolas. En nuestro caso, vamos puntual a algunos comentarios que fortalecen ambos tipos de aprendizaje. Como hemos señalado, el humanismo se va a desarrollar a partir de este siglo XIV con grandes figuras, las que van a generar una forma nueva de pensar. Esta forma nueva va a situar al ser humano en el centro, razón por la cual se va a hablar de un antropocentrismo en la manera de concebir el cosmos, en la manera de entender la vida, el universo, el espíritu, todo lo que ocurre. Este antropocentrismo se va a fortalecer por la idea que yo he llamado el espíritu renacentista. Este espíritu, más allá que las obras materiales que se desarrollaron en mármol, en bronce, en las pinturas con los grandes maestros, este espíritu genera, a partir también del humanismo y la llegada de los sabios bizantinos y el reflote de las ideas grecolatinas, genera un pequeño pero importantísimo cambio en la manera de pensar y concebir las cosas. El humanismo, dijimos entonces, que pone al ser humano en el centro, como la máxima criatura o la máxima creación de Dios. Repito una y otra vez, el humanismo no era ateo. Desplazaba el teocentrismo, pero no era ateo. Luego, el espíritu renacentista genera un valor, como que vuelve, por eso se habla de renacimiento, vuelve a valorar, por una parte, el espíritu, o mejor dicho, el mundo greco-latino, el latín, la filosofía, y por otro lado, el desarrollo artístico del mundo griego y latino, particularmente del mundo griego, el cual valora enormemente también la figura del ser humano, especialmente en materia escultórica. Para los griegos no era ningún problema presentar los desnudos, presentar a los atletas, los héroes, los guerreros, las diosas. Ellos concebían al ser humano en su corporeidad, en su cuerpo, en sus aspectos físicos, como lo más hermoso que había también en el universo. De manera tal de que para ellos no era una situación vergonzosa, no era una situación morbo, la idea de los desnudos en las esculturas también de mármol de la Grecia clásica. Si sumamos el humanismo, el antropocentrismo, la idea de revalorar a lo humano y el cuerpo humano, nos vamos a encontrar entonces con una interesante e importante cantidad de obras escultóricas que van a imitar la figura griega y van a reflotar en parte la idea del valor y de la hermosura del cuerpo humano. Como es una época en donde el cristianismo se ha asentado y la idea del desnudo está vetada, las esculturas van a presentar igual un cuerpo cubierto, muchas de ellas, pero va a haber más de algún artista del Renacimiento que se la va a jugar, va a no importarle si se va a enojar la iglesia o no, y va a aparecer desde ese punto de vista el cuerpo humano, otra vez el ser humano en el centro como algo hermoso, lejos del morbo. Fíjese que esta idea de la apertura que va generando el humanismo al reeditar, rescatar, chiquillo, la idea del ser humano, el cuerpo humano, despierta en los artistas también ideas novedosas, incursiones. Hay una anécdota que me gusta a mí siempre contar, y es que durante la Edad Media y por muchos siglos, sin lugar a dudas, las pinturas que se desarrollaban eran unas pinturas que carecían de lo que ustedes y yo hoy día conocemos como la perspectiva.
esa idea de profundidad en un dibujo que ha sido plano. Por eso muchas de las grandes obras y recuerdos de episodios históricos medievales te presentan al rey gigante, a los vasallos muy pequeños, sentados en una silla que si lo ves da la sensación de que se están cayendo así por poco, ¿ya? Pues bien, en el Renacimiento la idea del estudio que va a ir incorporando hasta la matemática, la geometría, la perspectiva propiamente tal, va a dar origen a estas pinturas en las que tú vas a tener la sensación de que hay un horizonte en el fondo. Estas pinturas en las que tú vas a tener la sensación de que detrás del primer plano hay un edificio, una catedral, una escultura, un bosque, etc. Y fíjese que las primeras veces, aquí termino la anécdota, las primeras veces en que aparecieron estos cuadros fueron terminados, los primeros, la gente que lo veía tenía la idea de tratar de meter la mano por el cuadro, como si fuera hoy día lo que nosotros llamamos un 3D, ¿ok? Bueno, y cuando acercaban su mano y chocaban con el plano de la tela, decían, estoy viendo algo endemoniado, estoy viendo algo poseído, me está mostrando una imagen y no lo puedo hacer físicamente. Esa es una demostración de cómo en el Renacimiento se da un paso hacia adelante en esta apertura a través del arte de cómo concebir las cosas. Tengo que contarles algo más. Justo hay una coincidencia enorme dentro de este siglo XV y el XVI, que es la era de los grandes descubrimientos geográficos. El europeo comprueba categóricamente de que no son los únicos habitantes de este mundo. Ustedes dirán, pero claro, si los romanos sabían que existía la India y conocían Persia y todo, pero hay mucha de esa información que se perdió en los siglos medievales. El hombre común y corriente, el campesino común y corriente del medioevo, solo conocía el predio en el cual trabajaba el señor feudal y que probablemente iba a morir antes de los 35 años, para ser así bien categórico. ¿Qué más sabían? Eso, y que Dios siempre los castigaba o los bendecía. Ahora, la era de los descubrimientos geográficos también, chiquillos, significó una apertura. La llegada del europeo a América, el tráfico comercial de los portugueses hacia la India, el reconocer categóricamente que viene desde los tiempos de Marco Polo del siglo XIII, la idea de que hay otro mundo enorme, poderoso, rico, desarrollado para la época, como era China, Japón, la India. Entonces esto también genera una apertura intelectual en el hombre del Renacimiento. Tanto el artista, el intelectual, el sabio, como el hombre común y muchos burgueses y mecenas que están adquiriendo este desarrollo cultural e intelectual. Así se produce una vez más una apertura, ¿de acuerdo? Una apertura de la forma de pensar y concebir las cosas. Hay otras formas de vida, otros idiomas, otros grupos étnicos, otras cosas que comer, otros idiomas, creo que ya lo dije, etc. Eso genera entonces en el hombre del Renacimiento una sensación de tolerancia, de apertura, fundamentalmente lo he dicho 3 veces, apertura, que va a su vez a ir influenciando no solo en las formas de pensar, en las formas de escribir, en las formas de entender que la vida humana es una vida plena de humanidad, con defectos, con virtudes, sistemas de gobiernos corruptos, con una posibilidad de un desarrollo comercial también con otros mundos, otras tierras. Hay una apertura a la intelectualidad. Esto va a dar un pasito interesante y muy importante en otro campo. Durante la Edad Media, cualquiera que hacía algún tipo de experimento de lo que nosotros hoy día podríamos decir esos primeros pasos de la ciencia, la química, la física, entender la biología, la botánica, las plantas, atreverse a conocer algo más allá de este mundo de las ciencias, resulta de que era algo bastante condenado. No había los medios, ustedes recordarán el concepto, lo dije en la sesión anterior, los alquimistas, aquellos que estaban comenzando a hacer estos primeros experimentos con lo que hoy día nosotros conocemos como elementos químicos. Muchos de ellos fueron condenados, eran considerados brujos que andaban haciendo cosas indebidas. Con la apertura que estoy sosteniendo en este comentario de pensamiento, de tolerancia, de reconocimiento de otros mundos, reconocimiento de otras realidades y valorando la potencialidad del ser humano en términos de su desarrollo intelectual, además del espiritual, va a dar unos pasitos en este campo científico.
van a desarrollarse fundamentalmente en términos de lo que vamos a conocer como las leyes de la física, quizás los primeros pasos. Un profe de física lo va a explicar mucho mejor que yo. Van a aparecer así capítulos, episodios dentro de este siglo XV, en el XVI y en el XVII, no de manera obviamente simultánea, sino que con esta crono que acabo de resumir, de señalar, personajes que se van a atrever a hacer estudios que hoy consideramos científicos. Este se va a llamar en nuestros libros de historia el Renacimiento científico. Tiene que ver, está relacionado, porque hay un impulso, hay una pérdida del miedo a saber, hay una idea de fortalecer el intelecto, una idea que es factible dudar. Y por eso nos vamos a encontrar con una posibilidad de una nueva explicación de las cosas. Y allí va a aparecer un Nicolás Copérnico que se va a atrever a cuestionar teorías que vienen de los tiempos de los griegos, que pensaban y señalaban la teoría de Ptolomeo de que el centro del universo era la Tierra y todo giraba alrededor de ella, una teoría geocéntrica. Luego, por su parte, Copérnico va a proponer la teoría heliocéntrica, en la cual el Sol es el centro. Para nosotros sabemos que es el centro de nuestro sistema solar, pero no del universo. Al menos en ese momento, Copérnico igual es vanguardista al pensar que es el Sol el centro y la Tierra se mueve. Algo que era inconcebible. Tú y yo hoy día estamos en la Tierra y no sentimos que se mueva. Imagínense con ese pensamiento estrecho medieval que ahora se está machacando con todo lo nuevo, que ahora se está, generando dentro de un mundo de apertura. Avanzo. Resulta que después de un Copérnico vamos a tener un Galileo Galilei. Copérnico va a proponer, entre otras cosas, que los planetas que giran alrededor del Sol no giran en un círculo como si lo dibujáramos con un compás, sino que él propone la órbita elíptica, cosa que da a entender que hay ya una idea y una noción probable de lo que son la densidad de los planetas, el tamaño de los planetas. En estas épocas el telescopio ya está siendo utilizado. Existe entonces una cierta apertura, una tolerancia, podríamos decir, a las explicaciones científicas de este cosmos que nos rodea. Más adelante tenemos a un Isaac Newton, ya entrando al siglo XVIII. Alguien que según las leyendas vio o sintió caer una manzana en su cabeza enfrente de él, nadie sabe exactamente cómo fue. Pero la duda es lo fundamental. ¿Por qué cayó? Y allí en este campo del saber va a terminar generando una ley de gravitación universal. El renacimiento científico entonces es así otra apertura al pensamiento, que proviene desde el momento en que el hombre europeo se atreve a valorar nuevamente el mundo griego, a la figura humana, el pensamiento humano, el cuerpo humano, y le pierde el temor a la duda. La duda es válida. Más adelante vamos a ver cómo la duda se instala ya en las filosofías posteriores al Renacimiento. Hasta aquí entonces este comentario, esperando haber contribuido con un granito de arena, pidiéndoles que se cuiden mucho una vez más, y bueno, ¿por qué no? Así ayudándoles un poco en estas materias, en estas guías y actividades que pedimos a través de nuestra plataforma del colegio. Un abrazo grande, síganse cuidando y nos mantenemos en contacto. Chao, chao, saludos.